Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El gozo que nos da el Señor, independiente de las situaciones, debemos estar gozosos porque Él está en medio de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, nosotros en la enseñanza del domingo habíamos hablado estamos hablando sobre las obras de la ley, ¿cierto? Y sabemos que ya aprendimos y ya ahorita cuando leemos la escritura ya sabemos, tenemos un poquito más de claridad, porque a veces, vuelvo y le digo, a veces leer la escritura en algunos apartes como que uno no entiende, como que no hay como ese velito corrido y lo bonito es que el mismo Señor nos enseña la palabra y nos enseña la escritura. Como ya nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de la obra de tradición de los ancianos, que tiene que ver con el lavado de manos, ¿cierto? Ya miramos y analizamos que esa obra era ¿para quién? Para los sacerdotes, para los que estaban llamados ¿a qué? A ministrar en el altar, a ministrar en la casa del Señor. Hoy en día, pues nosotros estamos llamados a ministrar y lógico, tenemos que lavarnos, tenemos que lavar nuestras manos, nuestros pies y todo, pero todo eso lo hemos aprendido, es lo que nos enseña el Señor, que es a través de su palabra. La palabra de Dios es la que me enseña a mí, la que me lleva a mí a realizar una serie de cumplimiento de la escritura, para que nuestras obras sean buenas, para que nosotros podamos resistir el día malo. Fíjese que yo ahorita en la oración yo le decía algo al Señor, porque a veces uno pues piensa uno mucho, analiza cosas o situaciones y uno se cuestiona, uno como que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tal cosa? Y fíjense que yo le decía al Señor ahorita en la oración, yo le decía, mire Señor, cada uno de nosotros estamos viviendo situaciones en cualquier área, ¿cierto? Sea en la parte emocional, sea en la parte espiritual, o sea en la parte física. Mientras nosotros tengamos una relación con el Señor, seamos verticales con Él, pues por ende las otras cosas van a estar de acuerdo al propósito del Señor. Cuando yo me dejo afectar por alguna situación, pues eso va a afectar mi parte física, mi parte emocional y por ende mi relación con el Señor. Porque eso es así, hermano. Entonces, yo le decía al Señor, orándole al Padre, orándole al Señor, yo decía, bueno Señor, tú enviaste a su Hijo, tú lo coronaste de espinas, tú le permitiste que la lanza fuera traspasado, que sus manos fueran atravesadas, que sus pies fueran atravesados, bueno, todo lo que usted permitió. Y todo eso es con la finalidad de que en nosotros haya sanidad, entre nosotros haya como esa parte de la escritura que dice que la obra del Señor fue para liberarnos, para sanarnos y para encontrarnos todos los días con el Señor.
Pero a veces nosotros, y yo pensaba en una palabra que uno dice mucho: Señor, deme la fortaleza, Señor, deme el valor, Señor, ayúdeme con esto. Pero resulta que el Señor no se lo da si usted no se levanta. ¿De qué le sirve a usted que le diga al Señor, deme, pero usted no se levanta? Usted no pone por obra la palabra, que era lo que me decía el Señor. La fortaleza está, el valor está, todo está. El problema es nuestra obediencia a lo que dice la Escritura. Es que la fortaleza, la fe y todas las cosas con el Señor no son de medicamentos, de que usted se toma una pepita para el dolor de cabeza y le pasó. Sino eso tiene que ver con el hacer. Tiene que ver con el poner por obra la palabra. Independiente de que yo tenga un quebranto de salud, una situación, yo tengo que esforzarme, tengo que levantarme, tengo que luchar contra esa situación que me está llevando a estar en una posición que no es la que quiere el Señor. Pero si yo no me levanto, si yo no me doy cuerda, si yo no me animo, entonces dígame, porque la palabra del Señor es muy clara, hermano. El Señor, que le dijo a Josué: esfuércese, sea valiente, anímese, ponga por obra, medite de día, de noche. Pero si yo no hago, no voy a encontrar lo que Dios quiere darme, hermano. Porque a través de mi esfuerzo, a través de mi búsqueda, a través de la lectura, a través de poner por obra la Escritura, yo voy a encontrar lo que está escondido detrás de lo que el Señor me está diciendo. Porque yo le digo al Señor: Señor, pero uno le escucha a la gente, deme fortaleza, pero usted sentada. Ayúdeme, pero usted no se anima. Señor, pero usted no ora, pero no hacemos lo que la Biblia me manda hacer. Pero sí salimos corriendo a poner por obra lo que la Biblia dice que no. Eso sí somos fieles. Y yo le decía al Señor, porque es que, hermano, no es en vano lo que el Señor hizo. No es en vano, y esa obra del Señor tiene que dar resultados en usted, en mí y en todo aquel que se acerca al Señor. Porque yo ahí en la oración yo le decía al Señor, yo le decía: bueno, Señor, usted le dijo al pueblo que cuando entraran a Canaán no pregunten por sus dioses, no hagan sus costumbres, no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque seguramente en mi debilidad, en mi desconocimiento y en mi chismografía, yo voy a terminar accediendo o queriendo conocer lo falso, lo que no es del Señor. Y eso fue lo que le dijo el Señor: no pregunte por los dioses, tampoco haga alianzas con ellos, porque es que yo los voy a llevar a una tierra donde ya está habitada. Los voy a llevar a una tierra donde está el Eteo, el Fereceo, el Cananeo y todos los feos. Pero es usted el que tiene que luchar contra ese Madián, es usted con lo que yo ya le he dado, que es la palabra de Dios. Y yo empecé a pensar y yo decía: bueno, Señor, Jesús dijo: yo no lo voy a sacar del mundo. Usted tiene que estar allá y tiene que aprender a decirle al mundo, a sus deleites, sus pasiones, sus vanidades y sus cosas: no lo voy a hacer, porque a mí el Señor no me va a sacar del mundo. Entonces, ¿cómo me fortalezco? ¿Cómo crezco en fe? ¿Cómo sé que realmente yo voy al reino del Señor? ¿Sí me hago entender? Y nosotros le pedimos: déme fortaleza y déme no sé qué, y ayuda. Pero usted hace, nosotros hacemos lo contrario de lo que me dice la Escritura. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque es que hoy vamos a estudiar otra obra de la ley, que es las costumbres de las naciones.
Usted es una nación y nuestro país tiene un montón de costumbres y lo que tiene nuestro país, la gran mayoría de ellas no honra al Señor. Y lo que hay en mi corazón tampoco honra al Señor porque son costumbres paganas, porque son cosas que se vivieron y que yo estoy allá, pero estoy en una lucha de sacar lo que me enseñaron como cosa de verdad. Ahora que leo la escritura me estoy dando cuenta que no es así. Y es la pugna, es la lucha, es la batalla que cada uno de nosotros tenemos, porque cada uno de nosotros en nuestras casas tenían creencias, ¿cierto? En algunas casas se cree en el San Nicolás, en otras casas se tiene que es San Gregorio, en otros tiene, o sea, un montón de cosas que están sembradas en mí y que ahora, de acuerdo a la escritura, yo tengo que empezar a desarraigar, tengo que desaprender lo que me enseñaron y tengo que aprender lo que Dios me quiere dar a mí. Y esa es la tarea, hermano. Es mi tarea. Es que a mí me enseñaron que yo soy la niña linda de la casa, entonces no barro, y resulta que ahora a usted le toca barrer, trapear y cocinar. Entonces se va a quedar que porque en la casa usted era la niña linda, la reina, la princesa, la que todo le hacían, y ahora le toca a usted. Entonces, ¿por qué no desaprende? ¿Por qué no se quita ese concepto de mi mente? Y yo digo, no, pero es que ahora yo estoy en otra condición. Entonces yo tengo que ver por mí, tengo que luchar por mí. Yo no voy a, ay, qué lindo cuando estaba en mi casa. Mi mamá me barría el cuarto, me recogía los panties, me hacía no sé qué. Y ahora, no, pues aquí me tocará. No, hermano. Porque resulta que cada etapa de nuestra vida son situaciones que yo tengo que aprender y yo tengo que luchar por sostenernos a nosotros mismos. Porque resulta que ahora usted no tiene a la mamita, ni al papito, ni tiene usted a la empleadita que le hacía los oficios de la casa. Ahora nos toca a nosotros. Pero no queremos sacar esas costumbres o esos formatos que lo tengo acá y sigo pensando que soy el rey de Inglaterra. Y resulta que no. Porque aquí hay una tarea por hacer, hermano. O sea, no haga vana la obra del Señor. Pero eso me corresponde, es a mí. Y tengo que empezar a decir, bueno, Señor, no quiero hacer vano, no quiero pisotear la sangre de Cristo. Porque es que el Señor es muy claro en su palabra. Por eso lo que veíamos de las tradiciones de los ancianos. Nuestros padres nos enseñaron cosas que no están, pero ¿por qué? Por lo mismo que dice la Escritura. A ellos también se lo enseñaron. Y a los abuelos también se lo enseñaron. Y ahí vienen, desde la misma creación, vienen todas esas cantidades de cosas. Y cada generación, que es lo que yo estudié, yo decía, cómo el alejarnos del Señor y perder digamos, como el sentido de la palabra, siempre a través de las generaciones se ha perdido y ha cogido fuerza en la oscuridad. Ha cogido mucha fuerza la oscuridad, hermano, porque estamos en el tiempo de la noche, como veíamos en el día de ayer en el ayuno. Estamos entrando, ¿por qué? Porque estamos entrando, para entrar a la tribulación y a todo ese montón de cosas, pero resulta que eso es la noche. Y el Señor está diciendo, es la noche, pero después de la noche viene el día. Y aquí a nosotros nos corresponde, hermano, luchar y batallar y buscar cómo yo misma me doy cuerda, porque si no tengo quien me dé cuerda, no, voy a dejarlo ahí, a ver quién viene y se apiada de, pobrecita yo, a ver, venga a ver. No, soy yo la que tengo que luchar, soy yo la que tengo que levantar.
Muchas veces uno no quiere levantarse de la cama, pero la responsabilidad que uno tiene en una empresa, la misma tarea que uno tiene con uno mismo, mire, es que ni siquiera es con una empresa, no es con su esposa, es la responsabilidad que usted tiene con usted. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí vamos a analizar algo porque es impresionante lo que el Señor desde el principio de todos los tiempos, Él mismo nos viene previniendo de que no lo hagamos. Y como el pueblo es necio, entonces vienen las disciplinas, vienen los tratos, vienen las pandemias, vienen las plagas, vienen las hambrunas, viene todo el juicio de Dios, porque Él tiene que frenar el corazón malvado del hombre. Y por eso es que se aparecen ciertas cosas y uno, uy, claro, Dios tiene, porque si no, la misma palabra de Dios dice que el corazón del hombre es malo, malo con gana. Pero si yo no hago por empezar a mirar aquí lo que yo les enseñé, así como abuelo de pájaro, lo que les dije yo a ustedes, que ayer a las 5 de la mañana el Señor me levantó y me enseñó qué era la cebada. ¿Y cuáles son los enemigos de la cebada? ¿Y qué quiere decir eso? Y yo decía, vea usted lo que el Señor nos enseñó ayer con respecto a esta semilla y a qué hace referencia. Hoy vamos a empezar a estudiar lo que es las obras de la ley, que es lo que habla Pablo. Pero esta obra de la ley la vamos a ver desde el punto de vista de las costumbres de las naciones. Vamos a definir que una costumbre es un camino. Ese camino en el cual nosotros vamos a practicar, vamos nosotros a andar, puede ser el camino ancho, que es el que nos habla el Señor en su palabra. Entramos por la puerta ancha y vamos a caminar en el camino ancho. O vamos a entrar por la puerta angosta y por el camino angosto. Como nosotros entramos por la puerta angosta y estamos caminando por el camino estrecho, pues vamos a encontrar un sinnúmero de cosas. Porque el mismo Señor lo dice en su palabra. Si ustedes vienen analizando, digamos, la palabra del Señor con la parábola del sembrador, resulta que la tierra, lo que el Señor nos está diciendo en la parábola del sembrador, es el tipo de corazón que nosotros tenemos cuando recibimos la palabra de Dios. Es mi corazón, no es allá la tierra donde usted siembra, no, es mi corazón, que es el sembrado, que es la tierra. Y que el que viene a sembrar es el Señor, es la persona que viene a traer el mensaje. Y son 4 tipos de corazones con la que nosotros, o la que el Señor está luchando con nosotros. Eso es lo que me enseña a mí la Escritura. Y habla el Señor que también una costumbre es el uso continuo que usted hace frente a algo, o que usted tiene. Usted dice, no, es que esa persona tiene esa costumbre. Es decir, es un hábito. La persona siempre tiene el mismo hecho o las mismas cosas repetitivas. Entonces, como son costumbres tan arraigadas, tenemos que empezar a luchar contra esa costumbre. Que seguramente esa costumbre no es lo que quiere el Señor, y esa forma de responder, o esa manera de ser, o esa manera de hablar, o esa manera de actuar, como es mi costumbre, porque fue lo que vi en mi papá, vi en mi mamá, vi allá, entonces yo también aprendí esa forma. Pero resulta que aquí el Señor me está diciendo que eso no es correcto. Entonces yo tengo que empezar a luchar, tengo que empezar a negarme a eso y decir, no lo hago. Y voy a empezar a bajar, y voy a empezar a controlar, y voy a empezar, esa es mi tarea, para que esta tierra que es mi corazón no sea mala tierra, sino que sea la buena tierra que va a recibir la semilla de Dios para que dé el fruto que el Señor está buscando. Pero el fruto es usted, hermano.
son las nuevas acciones, son las nuevas actitudes, es mi nueva forma de hablar, es mi nueva manera de ser, no es estar a la defensiva, sino mirar cómo hago para que las cosas se den de la mejor manera. Y por eso también dice que una costumbre son las prácticas que nosotros tenemos. Es que esa es la costumbre, ¿cierto? No, pero es que esa costumbre, no, pero es que como eso viene de allá atrás, entonces nos paramos en esos argumentos y no queremos decir, esa era la costumbre de mi casa, era la costumbre de mi familia, pero resulta que aquí el Señor me dice que no es correcto, entonces doy un paso a la derecha y voy a empezar a tener una nueva actitud, una nueva forma, según lo que me dice la Escritura. Porque si nosotros no vamos a poner por obra la Escritura, entonces no la lea, hermano. Porque la Biblia es para ponerla por obra. No es para que nos llenemos de conocimiento y lo dejemos ahí. La Biblia es para que nosotros la pongamos por obra. Ay, pero es que es tan difícil. Usted ya entró en reversa. Ya es una palabra, ¿sabe qué? Porque cuando la persona dice, es que es tan complicado, es que es tan difícil, es porque la palabra del Señor está a la vera del camino, no cayó en buena tierra en su corazón. Porque los que están a la vera del camino son los que no entienden, pero los que no entienden es porque les cuesta trabajo creer y porque no quieren creer en lo que dice la Escritura. Por eso se esquivan o se meten detrás de que no entiendo. Porque no queremos cambiar, porque no queremos desarraigarnos, no queremos arrancarnos, no queremos cortar como la palabra que nos dio la hermana. Porque el Señor dice, yo vengo a derribar, a destruir, a cortar, a evacuar todo lo que hay aquí, porque es que ese sitio es mío. Pero nosotros no queremos dejar que el Señor actúe y obre. No queremos dejar que el Señor, si tiene que incendiar mi vida, que la incendie. ¿Para qué? Para que se queme todo lo que nos sirve, la paja, el heno, la madera, la hojarasca, todo eso que se queme para que la tierra quede buena y el Señor diga, está lista para recibir la palabra, para que dé el fruto que yo estoy buscando en usted. Y dice la Escritura que estas prácticas están denominadas en ritos y ceremonias. Cuando hay, por ejemplo, nosotros tenemos aquí unos rituales, ¿cuál es? Que es la canción y luego viene la enseñanza. Y cuando se nos atraviesan los testimonios, pues decimos del testimonio. ¿Ya? Pero eso es un ritual, eso es una costumbre. Y que a veces cuando la hermana no puede venir a hacer la alabanza, yo lo hago, pues yo empiezo a las 7 de la enseñanza, o sea, yo me salgo. ¿Por qué? Porque no es tanto el seguir eso, porque nos cansamos de lo mismo. Por eso el Señor siempre dice que somos como las olas del mar. ¡Pum! Nos está moviendo de aquí para allá. ¿Para qué? Porque ¿qué le pasa al agua cuando se deja quieta? Se pudre. Por eso el Señor nos tiene que mecer para allá y para acá, para allá, para adelante, para atrás, para allá. Y nosotros no le hemos entendido que el Señor no quiere que usted se pudra. Que el Señor no quiere que usted se duerma, que el Señor no quiere que usted se quede ahí. Pobrecita yo, ay aquí, yo solita, tan linda yo. No, porque es que el Señor está buscando sus valientes. No los, como hablábamos ayer, no los niños de cristal, que no se les puede hablar durito porque se traumatizan. Pues a nosotros nos dieron palo tendido y aquí no estamos traumatizados, bien rectos y bien definidos estamos. Vámonos por favor a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Aquí lo que vamos a hablar es, digamos, la inquietud que durante toda la vida y por toda la vida hasta cuando se pase el final de todo lo establecido por Dios, es la preocupación que Dios tiene para con el hombre. El pecado es el mismo, las situaciones son las mismas, hermano. El diablo no va a cambiar. Las generaciones pasan, las generaciones llegan. Y el corazón del hombre es más malo, por eso Dios tiene que venir con cosas más fuertes.
con señales más grandes, con milagros extraordinarios. ¿Por qué? Porque el mundo ha perdido la fe. El mundo ya no mira hacia lo alto, sino mira es hacia el mundo, hacia abajo, porque es lo único que le interesa a las personas. Dice así el 1 de Corintios capítulo 10. Mira lo que el Señor nos está diciendo: no ignoremos, nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. ¿Qué es lo que Pablo nos está hablando aquí? ¿Qué es lo que la Escritura nos está enseñando? Lo primero que Pablo nos está diciendo es: no ignore lo que dice la Escritura. No haga caso omiso de lo que el Padre le habla. Si a usted el Señor le levantó a las 3 de la mañana, dígale: heme aquí, Señor, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Porque Dios, nosotros somos sus vasijas. Nosotros somos su vaso de honra. Y a lo mejor Dios quiere que a través de su oración, por allá un fulano que está viviendo una situación que usted no lo conoce, pero que la oración que usted hace le va a servir para que esa persona sea sanada, para que esa persona sea librada de un mal y culpa. Porque a veces uno se despierta y dice: bueno, Señor, ¿y aquí qué? No pude dormir anoche, yo creo que fue la panza de frijoles, o que fue esto. No, es porque Dios la levantó para orar, hermano. Porque Dios a su amado le da el sueño y le hace que caiga, así se haya comido una vaquita entera. Usted se va a dormir porque está con la pancita vacía y allá se comió una vaca y ronca como un marranito. ¿Sí o no? Entonces fíjense lo que el Señor, aquí lo que Pablo nos está diciendo: no ignore la palabra de Dios. No ignore lo que dice el Señor. Pelee su bendición. No se deje, no se deje amilanar por las cosas que usted ve, oye, o por las cosas que a usted le están pasando. Que esas situaciones, sea en su relación con Dios, sea en su parte emocional, o sea con su parte física, sea una razón poderosa para buscar de Dios. Y arrodillarse y clamarle, como yo le decía al Señor. Su sangre usted la derramó. Usted derramó la sangre para traernos libertad y para perdonar nuestros pecados. Usted resucitó para perdonarnos y darnos un nuevo estilo de vida. Usted está arriba, Señor, y sentado a la derecha porque está esperando y está intercediendo por la necesidad de cada uno de nosotros. Pero nosotros, hermanos, se nos ha olvidado. No, entonces miramos el problema, miramos la ausencia, miramos la ausencia, miramos esto y se nos olvida que debemos de poner los ojos en el Señor. Todas esas cosas que nosotros estamos viviendo, no lo use como argumento para no buscar al Señor. Tómelo como la razón que Dios le está diciendo: quiero ver cómo baila usted. Quiero ver qué es lo que tanto habla, qué es lo que tanto dice, y levántese con poder para que podamos ver. Yo sé lo que va a pasar, pero la confianza es en nosotros, que el Señor quiere que usted tenga confianza. Dios no necesita, pero Dios sí quiere que nosotros confiemos en Él. Y dice, Pablo dice que todos nuestros padres, o sea, nosotros traemos cosas de nuestros ancestros. Tenemos cosas de nuestros papás, de nuestros abuelos, del tatarabuelo.
Y venimos arrastrando todo eso. Pero como esas cosas nosotros no fuimos los que la hicimos, el Señor no nos va a cobrar, pero quiere corregir esa actitud. Quiere que nosotros no sigamos siendo repetitivos de una tradición, de una convicción o de una situación que no es bueno para nosotros ni nuestra familia. Pero en alguna parte tiene que romperse el hilo para que Dios inicie con algo nuevo. En alguna parte o con alguno de nosotros Dios tiene que iniciar eso. Y yo hace muchos años yo decía, mi abuelo, el padre de mi padre, él no le dio estudio a sus hijos. Y él era de los que pensaba que la mujer era para la cocina. Vaya, búsquese un marido y a cocinar yuca y papa y allá. Eso era el pensamiento de mi abuelo. Y mi padre, cuando él hizo, creo que hasta primero primaria, algo así. Y él se retiró porque él decía que le costaba mucho trabajo leer. Porque no era capaz de combinar las consonantes y eso para él aprender a leer. Y por eso él se retiró. Pero eso, lo poquito que él aprendió, le sirvió a él para decir, yo sí quiero que mis hijos estudien. Yo no voy a hacer como hizo mi padre, de no darles estudio a ninguno. Yo sí le voy a dar estudio a mis hijos. Y voy a motivarlos para que no trabajen en el campo, sino que pesa menos un lápiz que una pala o un mocho. Y esa fue la tarea de mi papá. Y todos, la lucha con mi papá, mi mamá, entre ellos los dos trabajando, mi mamá en la casa con todas sus labores y mi papá con su trabajo también. Y él nos decía, yo no quiero que ustedes sean como yo, quiero que sean más arriba, que consigan más las cosas. Y él lo hizo. Nos dio a 13 estudios en colegios, en universidades, darnos de comer a 13, vestirnos y todo lo que mi papá nos dio. Entonces yo entendí, yo dije, mi papá quitó la maldición de la ignorancia. Y en él, entonces todos salimos estudiados y ahora todos mis sobrinos, toda mi familia, todos tienen un título, tienen un trabajo, tienen un buen nombre. Porque mi papá dijo, yo no voy a seguir eso de que no estudie. Y a las hermanas de él fue el que les pagó un arte de vaya cosa, ¿qué quiere? Y el papá y el hermano le decían, ¿qué estudio? A cocinar yuca, ¿qué? Y se agarraban a pelear con el hermano porque mi papá sí le dio de estudio a sus sobrinas. Y hasta una de esas la metió en un internado para que no se fuera con el novio. Y eso ellos hablan de eso. Dios quiere que en alguna generación de nosotros rompamos esa situación para que demos inicio a algo nuevo. No, porque es que como mi papá no tenía, pues yo tampoco. Pues siga ahí pensando en lo que no debe. Y no nos esforzamos y no trabajamos y no vamos a romper una situación que nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿cuál es esa tradición que yo traigo? ¿Qué es esa convicción? ¿Qué es eso? Entonces yo tengo que decir, hasta aquí llegó quien te quería. Ya no más esclavitud, ya no más esto y yo voy a hacer esto. Pero no es solamente que usted, sí, y mañana, no, porque la decisión no es de un momento, la decisión es de todos los días, hermano. Todos los días. Es la lucha, es la batalla, es el ser algo nosotros para poder alcanzar el reino de los cielos. Y por eso aquí él está diciendo, ellos recibieron todos lo mismo, todos vivieron lo mismo, todos pasaron por el mar, todos vieron la nube, en el día la nube de agua y en la noche el fuego, todos comieron el mismo pan, todos tomaron la misma agua, todos vivieron la misma situación. Pero cada uno de ellos tuvo un comportamiento diferente. Cada uno de ellos.
porque todos somos diferentes y no todos, como nos ha enseñado Cristian, no todos aprendemos de la misma manera. Pero yo no puedo permitir que yo todos los días caiga en depresión. Yo no puedo permitir que todos los días el diablo me la juegue, hermano. Entonces, ¿dónde está el gozo del Señor y la palabra que me anima y me fortalece? Entonces, dice, todos fueron bautizados, todos comieron, todos bebieron. Y lo que más me gusta aquí dice, todos bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Quién lo está siguiendo a usted? Usted está siguiendo, porque aquí seguían al pueblo del Señor y era la nube y era Cristo. Cristo que está diciendo, venga a mí, venga, yo le quiero quitar la carga, yo lo quiero sanar, yo lo quiero, ay Señor, pero ¿qué tal si usted lo hace desde arriba y yo aquí sentadito, rascándome la cabeza o jugando ahí en eso, o mire a ver usted qué hace? Pues Dios no va a hacer nada, hermano. Porque Dios no le va a colitar a usted y a mí la pereza. Entonces fíjense lo que dice el Señor. Sin embargo, mire que todos tenían las mismas oportunidades, porque Dios no hizo acepción de personas. Aún, como dice aquí la Escritura, aún la misma chusma que salió entre el pueblo de Israel, ellos también vivieron lo mismo. La misma gente que salió con ellos, ¿quiénes? Egipcios, heteos y muchos que salieron con el pueblo de Israel, también ellos tuvieron la misma oportunidad. Porque aquí el Señor está diciendo, sin embargo, el Señor dice, todos reciben la misma palabra, todos tienen las mismas opciones. O aquí hay alguno que tiene 4 ojos, o aquí hay alguno que le falta una mano. Todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos las mismas opciones. El problema es mi decisión con respecto a lo que Dios me está exigiendo. Mi ánimo pronto para poner por obra las cosas cuando el Señor ya me ha dicho, hágale, levántese. Señor, pero es que levántese. Mientras usted no se levante, mientras usted no se sacuda, mientras usted no se peine, mientras nosotros no hagamos las cosas, nada va a pasar en nosotros. Pero yo estoy esperando que Dios me bendiga. ¿Y usted qué ha hecho? No, pues yo aquí esperando a ver si de pronto me llega ahí una bendición a la puerta. Usted necesita plata, sí, al 20. Ay, yo creo que es de Dios porque me tocaron a la puerta. Pero si el Señor dice que yo no puedo prestar, y menos si son los usureros. Ay, yo creo que... ¿Usted cree que eso es de Dios? Pongámosle coherencia a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Que entre todo el pueblo del Señor que decimos, profesamos, cantamos, oramos y decimos creer en el Señor, muchos, Señor no le agrada y no se ha agradado de esos. ¿Por qué? Porque su corazón está en otro lado. Por eso el Señor aquí, Pablo está diciendo, y no se agradó de la mayor parte, tremendo, hermano, de la mayor parte de ellos. Y dice, y esos se quedaron, hermano. Por eso le digo, la salvación es para todos. Pero soy yo la que tomo la decisión si quiero caminar, si quiero luchar, si quiero batallar, si quiero sostenerme, si quiero hacer las cosas. Porque si no, ¿qué? ¿El Señor me va a llevar aunque yo esté haciendo lo incorrecto? No, se queda, hermano. Porque aquí el Señor está diciendo, todos salieron, y por eso Pablo está diciendo, todos comieron, todos bebieron, todos vieron los milagros, todos tuvieron las mismas opciones. Porque ahí no dice un egipcio, pero es que a mí mis zapatos estaban rotos y yo veía que todos los días los israelitas salían estrenando y yo aquí con los zapatos rotos. Todo, Dios a todos les dio por igual. A todos les dio por igual. Pero el problema es la actitud de mi corazón frente a una necesidad de hambre, de comida, de sed, de vestido o de zapato, que es la preocupación que nosotros tenemos.
más que mi búsqueda con el Señor, de mi relación con Él. Me preocupa más el vestido, me preocupa más los zapatos, me preocupa más el cabello, me preocupa las uñas, o qué es lo que me preocupa a mí. Y le presto más atención a las cosas de lo material que la misma parte espiritual. Y dice, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Y yo decía, uy, Señor, ¿Dios los botó? No, solitos se quemaron. Solito, ¿por qué? Porque cuando viene la ausencia, cuando aparecen las dificultades, ¿cuál es mi actitud frente a esa situación? ¿También me agarro, me pongo los guantes y también venga, nos damos? ¿O yo me callo y sigo siendo testimonio para el Señor? Yo la semana antepasada viví una situación difícil y complicada. Y tuve que llamar al orden. Y esa situación me trajo unos inconvenientes. Pero yo tenía que hacerlo. Entonces, cuando uno llama la atención, ¿cuál es la actitud? No le hablamos. No determinamos. Pero yo seguí siendo la misma. Yo seguí atendiendo, yo seguí haciendo, yo seguí apoyando, yo seguí haciendo. ¿Por qué? Porque yo no me voy a comparar con ella. En esos momentos es que Dios quiere saber lo que hay acá. Pero entonces yo me voy a poner a pelear. No, yo simplemente dije lo que tenía que decir, puse los puntos sobre las íes, dije las cosas y puse unos parámetros a seguir. Defina, esta es mi postura. Esto es lo que yo digo, esto es lo que yo pido, eso es lo que dice la Biblia. Usted tome la decisión. Pero cuando a nosotros nos tocan algunas cosas, entonces yo, ¿cuál es la posición que tengo con el Señor? O con el líder, o con la persona que me está haciendo el llamado de atención. ¿Me enojo? ¿O le digo gracias? Pero yo no dejo que las situaciones que a mí me acontecen, a mí me afecten. Yo no le permito eso al diablo, yo no le doy ese privilegio al diablo. Yo no. Yo digo, Señor, ahí le dejo, usted mira a ver cómo arregla. Y yo sigo siendo la misma, porque en el momento en que yo le permita a esa situación que afecte mi parte emocional, me derriba mi parte física y ¡pum!, mi relación con Dios se afecta. Yo no se lo puedo permitir. Y yo sigo siendo la misma y sigo batallando y sigo luchando, Señor, ayúdeme. Pero yo también tengo que ayudarme. Yo también tengo que hacer, yo también tengo que poner. Aquí todos ponen. Porque si no, entonces, ¿cómo hacemos? Y ya entonces cuando uno hace lo que la Biblia dice, entonces ya vienen con sedita, ¿no? Como la sedita. Ya vienen a hablar, ya vienen no sé qué, en qué apoyo, en qué ayudo. Porque mi tarea no es agarrarme a los golpes con nadie. Simplemente hablo y ya. Y si es de Dios, Dios me respalda. Si no es de Dios, Dios me llama la atención. Y yo corrijo la actitud, o la postura, o la situación. Pero no se deje derribar, hermano. No se deje derribar. Porque los únicos perjudicados somos nosotros. Se afecta todo mi sistema inmune. Entonces entra la gripa, viene el malestar, viene el dolor de cabeza, se me bajó el tucutuco, se me subió la no sé qué. Y bueno, ahí entramos en un montón de cosas. Pero yo al diablo no se la dejo, no se la doy fácil. ¿Por qué? Porque yo digo, no, Señor, de algo me tiene que servir la Biblia, si no, entonces la cierro y me voy al mundo a rumbear. Pero ese no es el objetivo. Entonces fíjense lo que dice el Señor en su palabra. Vayamos al 6, por favor. 1 Corintios 10, 6. Ahora fíjense que el Señor, Pablo le está diciendo a los corintios, ¿no? Le está exponiendo una historia. Y para eso es la escritura, la palabra. Si usted lee la historia de cada uno de los hombres del Señor, del bueno y del malo, lo que le pasó al bueno, lo que le pasó al malo y cuáles son las formas y maneras, si usted lo lee, usted puede luchar y batallar y darse cuenta de la realidad de las cosas. Y aquí Pablo dice en el versículo 6, dice, no quiero que ignoren, o sea, todo eso. Ahora miren lo que dice, estas cosas, ¿cuáles?
las que todos comieron, todos bebieron, todos hicieron esto, y los que se quedaron. Nos están hablando de los que pasaron y los que se quedaron, ¿cierto? Dice, estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplo. ¿Para quién? Para el vecino, para el panadero, para el carnicero, para mí. Para nosotros que somos su pueblo y que estamos siguiendo este manual. Que estamos siguiendo este manual de instrucciones. Porque en este manual de instrucciones usted encuentra juicios. En este manual de instrucciones usted encuentra promesas. En este manual de instrucciones usted encuentra la forma y la manera de cómo tener lo que usted quiera dentro de los parámetros del Señor. Pero si yo no lo practico, entonces de nada me sirve. De nada me sirve, hermano. Por eso le está diciendo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿a fin de qué? De que no cometamos los mismos errores. Que nosotros digamos, no, pero es que este rey o esta mujer o este no sé qué hizo esto y mira, pues yo no lo voy a hacer. No es que yo voy a probar a ver cómo me va, pues seguro que le va a ir peor. ¿Sabe por qué? Porque usted conoce la palabra y usted está tentando a Dios. Usted y yo tentamos al Señor. No, yo lo voy a hacer. Yo no creo que Dios se enoje. Como Él es amor. Y como Él es lindo, precioso. Muy lindo, Señor. Pero me voy por aquí. Y le va a salir el Señor como aquel que iba en la burra de Balaam, ¿cierto? Le sale el ángel con la espada. Camine a ver qué le pasa. Entonces viene la situación, pero sí ve, Señor, es que por eso digo que no vale la pena buscar al Señor, porque es que, pero no reconocemos que íbamos a cometer una falla, no sabemos que estamos haciendo algo inadecuado, no, vamos a juzgar a Dios por lo que le pasó a usted, y es que la desobediencia trae muchas cosas, hermano, y por eso aquí Pablo está diciendo, a fin de que, aquí hay 5 cosas, que el Señor no quiere que nosotros aprendamos de las naciones. Y aquí vamos a estudiar esto. Y aquí vamos a estudiar una de las tradiciones que todavía el pueblo cristiano le rumba estéreo en la cabeza. Y vamos a mirar aquí, porque yo estaba mirando y yo decía, Señor, ¿cuáles son las costumbres de las naciones? Y cuando hablamos de naciones estábamos hablando de las personas y de los países, de cosas. Y una de las tradiciones que mueve el mundo entero es la Navidad. Y cuando yo me puse a estudiar yo decía, Dios, ¿qué significa el árbol? ¿Qué significa el nacimiento, el árbol y todo ese montón de cosas? No sabemos ni siquiera lo que nosotros estamos haciendo. Y lo más tenaz es que los mismos pastores en sus iglesias celebran y no saben que todo ese pueblo, si viniera el Señor, todos se condenan y se van a la paila mocha. Porque yo miraba, yo decía, Señor, la gente, no, yo no hago pesebre, yo hago arbolito de Navidad que se florece los 24. Pero ni siquiera sabemos qué pasa con ese árbol, de dónde salió. Y ese árbol, les adelanto un poquito. Los árboles de Navidad, que es lo que la gente más se preocupa y le pone pepas y le pone luces y le pone arriba una estrella y eso sí le echan plata. Y no saben que esos árboles lo que representa era que cuando Babilonia, en el tiempo de Babilonia y en los tiempos antiguos, cuando había hambruna, enfermedades y venían cosas, entonces, ¿qué hacían? Mandaba el rey a coger los bebés recién nacidos primogénitos y los mandaban a quitarle la cabeza, a quitarle los genitales y a ponerlo en los árboles. En la mitad del árbol, en la pata del árbol, ponían el cuerpo del bebé.
y entre las ramas, las cabezas de los niños. Eso representa lo que la gente hace con las pepitas, que ahora lo cambiaron. Ya no son los niños, ahora son las pepitas, pero esa es la simbología, porque el enemigo siempre nos está poniendo las cosas de otra manera. Y uno llega a la casa de muchos hermanos y uno encuentra el arbolito de Navidad. Y le ponen un montón y le echan plata. Y usted desde septiembre, usted ahorita empieza a ver todo ese montón de cosas y la gente empieza ese espíritu a moverse de nostalgia, de tristeza, de lloro, de fornicación, de bacanales y todo. Empieza el diablo a hacer jochas y el pueblo de Dios a rendirle culto a sus dioses. O sea, uno se da cuenta de todo el trabajo que viene haciendo el adversario para que el pueblo de Dios permanezca en la oscuridad, permanezca en la oscuridad, en la noche, y que usted no vea la luz de Jesús. Y por eso Cristo, ¿sabe qué dice el Señor? Que oremos para que la venida de Él no sea en invierno, porque invierno en Jerusalén es Navidad, es el tiempo de Navidad, y es donde el mundo no sabe ni dónde está. ¿Por qué? Porque están afanados en los regalos, en los vestidos, y eso lo hacían los paganos, lo hacían aquellas personas para calmar la ira de sus dioses. Mataban a los niños, a los bebecitos, y le colgaban allá, en los palos, las cabezas de los niños, los cuerpos ahí, para mitigar la ira del demonio o de sus falsos dioses. Muy felices con las tradiciones. Por eso el Señor dice, no pregunten por ellas, tampoco las hagan, porque nosotros no sabemos de dónde viene y qué es lo que realmente significa todo ese montón de cosas. La otra es la Semana Santa, que es la que la Iglesia católica, la Iglesia tradicional, ha contaminado todas las cosas. El Día de los Muertos, las fiestas de San Valentín, aquellos que mandan y que feliz día de San Valentín y ni siquiera saben qué es lo que están diciendo. Y aún el Papá Noel, ese sí que es tenaz. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos investigado y nos dejamos llevar por el bonachón, por el gordito que se cabe en la chimenea y no sabe si quepa o no quepa, o sea, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nos han cegado el entendimiento con respecto a las cosas del Señor. Y así no es, hermano. Porque cuando yo me puse a escuchar y a leer, yo decía, Señor, perdóneme, porque cuando yo no conocía de usted, Señor, yo era una, y me puse a pensar, yo decía, Señor, cuando llegaba, en esa época se hacían las cosas, era el 16 de diciembre, ¿cierto? Y nosotros nos íbamos en la camioneta de mi papá, por allá a Morro Rico, más arriba de Morro Rico, a buscar un palo, y con mi hermana mayor, ¿cuál era el palo? Y le poníamos algodón y todos felices alrededor del palo, como dice la Escritura. Y le poníamos, y mi papá y yo era la que cogía los ganchos de la ropa y hacía faroles. Y cogía cosas y hacía adornos y yo misma ponía la casa. Yo era la que armaba todo eso. Pero cuando a mí, dentro del camino del Señor, antes de que se muriera, como 3 años antes de que se muriera mi esposo, el Señor me dijo, ¿qué estás haciendo? Y Él me enseñó que no era eso, que enseñara otra cosa, porque le estábamos enseñando al pueblo a adorar a un Dios. Y le enseñamos a la gente, le dije, ya es decisión de ustedes si quieren seguir poniendo el arbolito y compren las pelotas como quiera y pongan aquí los adornos y todo ese montón, pero ya es por decisión de ustedes. Ya tienen el conocimiento, ahora me toca a mí que empezar a sacarme de acá y de acá esa tradición. Ay, es que es tan lindo, claro, no que el diablo también quiere que usted le haga. Y nosotros los padres de familia no les queremos enseñar lo correcto a nuestros hijos y los metemos ahí.
Y que venga el niño Dios y que vaya a dormir y que le escriba la carta para el diablo, porque imagínense, la carta para Papá Noel. ¿Y cómo así? Hasta Santa Claus tiene un correo y la gente le manda las cartas. O sea, es una locura. Y todo eso, mire, eso lleva un recuento así. Hasta me causó curiosidades. Yo decía, Señor, somos tan ignorantes, o el hombre nos pone a nosotros con unas cosas y nosotros no nos damos cuenta. Los huevos de conejo. Yo dije, ¿quién dice que los conejos ponen huevos? Y esa historia de los huevos del conejo, que en Estados Unidos los chinos salen a buscar los huevos de conejo porque eso es demoníaco. O sea, eso es una locura, hermano, lo que el Señor nos va a enseñar de estas tradiciones de las naciones, que tengamos cuidado, no sea que nos quedemos en el camino. Pero vamos con el Señor, así, pero Israel también iba, el eteo, el fereceo, el egipcio y todos ellos iban. Y el Señor les dio a todos por igual. Y vivieron las mismas situaciones. Pero el resultado es diferente. El resultado fue diferente. Por eso el Señor a todos nos da, hermano, pero aquí la situación es lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy cumpliendo lo que dice la Escritura o no. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. ¿Quiénes son ellos? El pueblo del Señor. ¿Qué codiciaron? Bueno, vamos a mirar Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vamos a mirar, porque aquí vamos a trabajar esto para que usted entienda, o nosotros entendamos y empecemos a trabajar desde ya para las fiestas de diciembre y el resto de cosas. Números capítulo 11, versículo 4. Dice, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los israelitas volvieron a llorar. Yo creo que ese era como el río, a toda hora viviendo, llorando esos 6 millones. Y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis al gratín en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Fíjense lo que el Señor está diciendo. ¿Qué fue lo que ellos codiciaron? El Egipto. Codiciaron allá donde ellos vivían en esclavitud. ¿Cuántas de sus familias murieron en la construcción de Egipto? ¿Cuántos niños fueron sacrificados? ¿Cuántas situaciones vivieron ellos? Por eso Él está diciendo, no codicien lo que hay allá. No codicien lo que usted y yo dejamos del mundo. Vuelvo y le repito, hermano, Dios no nos va a sacar, porque el campo de entrenamiento de nosotros es allá. En su trabajo, en su casa, con su relación de pareja, con sus hijos, con sus hermanos, con el vecino, entre nosotros mismos. Por eso Él está diciendo, no codicie. Y ese que tiene que ver con uno de los mandamientos, ¿cierto? No codiciarás. Y también en el 10º mandamiento que Él está diciendo, no codicie la esposa, ni el trabajo, ni el esclavo, ni el dinero, ni los bienes de los demás. Porque esa codicia me lleva a mí a apartarme o a tener malas actitudes con mis hermanos, porque yo quiero lo que el hermano tiene. Entonces fíjese, ¿es verdad? Falso. ¿Quién dice que el mundo me da? Usted no tiene, allá en el mundo no le cobran a usted. Y la gente es, yo siempre he dicho, nosotros ¿qué nos pasa? O el diablo nos ciega o nosotros somos un poquito como torpes.
porque la gente se chifla comprando en Navidad, y en Navidad son 3 veces más caro que cuando usted compra en septiembre o en octubre. Pero la gente es así, hermano, porque ellos tienen que durante todo el año, como no vendieron, entonces a los incautos, a los que están emocionados, paguen. O si no, cogen sus tarjetas de crédito a reventar y después reviente para pagar. Entonces fíjense lo que el Señor está diciendo aquí. Está diciendo el populacho, es decir, las personas que iban con ellos, ¿cierto? Éxodo 32, 38. Lo que dice acá, lo que significa el populacho. Veamos entonces, sigamos ahí para poder mirar, porque de pronto copié mal o aquí está mal escrito, pero no, yo la había visto bien, de pronto. Dice Éxodo 12, 38. Dice así: subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas y gran cantidad de ganado. Fíjense que ahí subieron de muchas, porque en Egipto había ya una mezcla, había un montón de gente, de diferentes tribus, de diferentes naciones. Entonces fíjense lo que está diciendo ahí el Señor. Veamos el versículo 34 de Números 11, 34. 34 dice: por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Haataba, porque allí sepultaron a todos los que habían sido codiciosos. Fíjense que el mismo Señor dice en su palabra que no entrarán al reino, ¿quiénes? Los codiciosos, los que codician, los que solamente quieren más allá de lo que son capaces de tener en sus manos. La codicia, hermano. Por eso el Señor dice que no se le puede servir a 2 señores al mismo tiempo. O le sirve al Señor o le sirve al dinero. Y una de las formas o una de las maneras que me enseña a mí la Escritura para que yo no codicie y a mí no me gobierne el dinero y los ojos, en vez de pupilas tengo el signo pesos, entonces lo que el Señor está diciendo, para que usted no tenga codicia, cumpla con el diezmo y la ofrenda, porque esa forma es como el Señor frena la codicia del hombre. Y por eso mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Porque piensa, uy, si yo doy y entonces no puedo y no puedo, entonces usted no le va a la iglesia, pero sí allá afuera en algo se le va a perder. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera el Señor va a frenar nuestra codicia. Y dice la Escritura, lo que dice ahí el Señor dice que todos los que habían sido codiciosos se quedaron. Todos esos que fueron a decirle a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? ¿Y qué? Y aquí no hay, mire, no sé qué. Pero habían comido, habían bebido, los había sacado de la esclavitud, ya no los estaban golpeando, ya podían descansar. Ya podían hacer las cosas como seres humanos y no la esclavitud que ellos tenían en Egipto, porque ellos de día y de noche les tocaba trabajar y a veces ni siquiera les permitían comer ni beber porque necesitaban construir el imperio. Pero eso muchas veces nosotros en medio de la esclavitud anhelamos la esclavitud, anhelamos allá el que nos está ahorcando, anhelamos lo que el Señor me está diciendo que no. Volvamos entonces a 1 Corintios y sigamos entonces mirando lo que me dice la Escritura. Entonces lo primero que el Señor le está diciendo es no a la codicia. No codiciarás, dice el Señor. Dice como ellos lo codiciaron. El número 7, por favor. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a jugar. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Señor, ¿qué nos está diciendo? No a la idolatría. No idolatría, y ese es el problema que nosotros tenemos. Tenemos idolatría por las cosas. Porque la idolatría es el amor por encima de las cosas del Señor.
Es darle una posición de Dios, una posición de exaltación a lo que no le pertenece al Señor. Por eso el Señor dice, no quiero que pregunten en las naciones por los dioses donde yo los voy a llevar. Y cada uno de las tribus, que cada uno dijo, yo quiero ese sitio. Bueno, entonces vamos a luchar por el sitio que pidió Rubén, por el sitio que pidió Neftalí, por el sitio que dijo fulano, y vamos a pelear contra esos enemigos. Pero la Escritura me dice que muchos de ellos dijeron, nosotros no vamos a pelear con usted. Entonces, ¿sabe qué? Más bien, usted me va a rendir un tributo. Ríndame tributo, págame un impuesto y yo lo dejo ahí en la tierra donde usted está. Trabaje para nosotros. Porque muchos del pueblo del Señor negociaron con su enemigo. No pelearon, no lucharon, no lo sacaron. Y el Señor había dado la orden, lo sacan, peleen. Porque cada batalla, cada situación, cada circunstancia que nosotros nos enfrentamos es porque Él quiere fortalecerme. Él quiere desarrollar mi fe, mi seguridad, mi confianza, que independiente que tan grande sea el enano o que tan grande sea mi gigante, por encima hay uno que pelea por mí y hay alguien que es escudo alrededor mío. Y dice el Señor en su palabra que esos enemigos que ellos no nos sacaron e hicieron un convenio, hicieron una tarea, fueron aguijones para ellos mismos. Fueron sus propios enemigos. Y después terminaron ellos siendo siervos de su propio enemigo. Porque si el Señor le dice a usted, no lo haga, apártese, sepárese, haga esto, haga lo otro, es porque Dios le quiere dar a usted la victoria. Pero si usted hace alianzas con sus adversarios, si nosotros hacemos yugo desigual, ¿quién pierde? Yo. Y ese yugo o esa situación va a ser espina para mí, como dice el Señor. Va a ser espina en mi caminar, espina en mi andar con el Señor, espina para que yo siga caminando y desarrollándome dentro del propósito del Señor, porque estoy en desobediencia. Dios me dijo no, y yo digo sí. Pues, bueno, yo no voy a discutir. Mañana no venga aquí como un cuerpo espín, por todos lados con espinas. Señor, sáqueme aquí, quíteme aquí. Y cada espinita le va a costar lloro y lamento. ¿Por qué? Porque el Señor con anterioridad nos está diciendo, no lo haga. No, porque es que el único que sabe el futuro es Dios. Él sabe todo lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros cuando salgamos de aquí. Él sabe quiénes mañana se levantarán, a quién Dios le dará nuevamente el aliento de vida y quiénes se quedarán ahí en su cuarto, en su cama. Usted no sabe, pero Dios sí. Dios sabe, hermano. Somos nosotros los que tenemos que buscar su misericordia, su bondad y empezar a decir, su palabra dice, Señor. Y Él le va a decir, sí lo dice. ¿Y por qué no se cumple? ¿Y qué tal si la pone por obra? ¿Qué tal si usted mismo se levanta? ¿Qué tal si usted batalla? ¿Qué tal si usted se aparta? ¿Qué tal si usted hace esto? ¿Qué tal si va a hacer lo otro? Porque mientras no pongamos por obra la palabra, y no que la haga, Señor, pero yo lo hice ayer, ¿y qué? ¿Dónde está su constancia? ¿Dónde está su permanencia? ¿Dónde está su entrega? ¿O usted dejó de ser mamá? Nació el niño, le dio un día y el resto ya que el chino mira a ver qué hace. No, usted lleva N años luchando con su hijo y batallando. Que nos cansamos, sí, pero usted no le puede decir que no es una tarea, una responsabilidad. Hay que seguir hasta el final de todos los tiempos. Y por eso aquí el Señor le está diciendo, no sean idólatras, como fueron algunos. Fíjese que el Señor dice que no fue todo el pueblo, pero algunos fueron idólatras, otros fueron codiciosos, y de todas maneras en todo el pueblo se quedó. ¿Quiénes entraron? 2. De 6 millones de personas, solo 2. Tremendo, hermano. Porque ese sí, detrás del líder, subía, batallaba, traía buenos mensajes. ¿Y qué? Y el otro es que ese gigante era como muy alto.
Y nos iba a comer como moscas, como pan, como nos... ¿Y qué? ¿Qué importa que sea grande? No importa que sea así. Venga, nosotros nos los comemos, nosotros hacemos. ¿Acaso no confiamos en el Dios de Israel? El que abrió el mar, eso es lo que yo le digo al Señor. ¿Usted no fue el que abrió el mar? ¿Usted no fue el que sanó? ¿Usted no es? ¿De dónde están sus obras, Señor? Aquí, conmigo. Yo es lo que tengo que decirle al Señor. Usted hizo maravillas, usted hizo grandeza. Aquí la Biblia me habla de testimonio, la Biblia me habla de promesa, la Biblia me habla de sanidades, la Biblia me habla de riqueza, la Biblia me habla de lo que usted quiera, pero a mí me toca poner por obra. Porque si usted no siembra la semilla, entonces ¿cómo germina la palabra en usted? Nos toca, hermano, pero no queremos esforzarnos, queremos que todo nos lo entregue en bandeja de plata. Dice el Señor, vayamos por favor a Éxodo 32 y miremos qué es lo que nos dice el Señor con respecto a esos idólatras. Mire, hermano, una de las cosas que para mí es ser sacerdote o predicar la palabra del Señor, tiene una tarea muy importante, porque el pueblo, digamos, en la tarea del sacerdote, motivar, animar, empujar y hacer, depende que la gente dé. Pero si yo no hablo, si yo no digo, entonces usted va a decir, pero a mí nunca me dijeron nada. Pero a mí no me dijeron que yo estaba en esto. Pero eso no sé. Pero la tarea es suya, porque nosotros somos expertos en botarle la pelota al otro, porque no quiero reconocer. Está la Biblia, hermano. Está la palabra del Señor. Y dice, lo que el Señor habla, dice, no sean idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. Éxodo 32:6. Fíjense que, ¿cuál es el problema? Y yo analizaba esta partecita, hermana. Vamos aquí, mire, detengámonos un momentico aquí, que de pronto puede ser como el meollo, como la, no sabría cómo decirle, pero es aquello que no nos motiva o no queremos hacerlo porque de pronto las cosas no se dieron como yo estoy pensando. En Éxodo 32, mire lo que pasa, y aquí yo estaba analizando y mirando y yo decía, Señor, dice, Éxodo 32:1, dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos para mantenernos, sostenernos y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? La tardanza en que seguramente Dios nos pone para que usted espere la bendición de Dios. El esperar. El que el Señor le diga, voy a poner la azufre al corazón herido. Cuando el Señor nos da en el momento en que su boca se abre y pide y ruega y de corazón se rasga la vestidura, pero si usted no recibe de one tutti frutti las cosas, ¿qué le pasa a usted? Se desanima. No que usted responde, no que usted prospera, no que usted sana. Pero usted, ¿qué sabe qué es lo que el Señor está haciendo con la tardanza de su bendición? ¿Qué sabe, hermano? Entonces, por eso dice, cuando el pueblo que vio que Moisés tardaba, por eso el Señor dice, no tengan mi venida por tardanza, solo que estoy esperando que los demás entren, porque el objetivo del Señor es que todo el mundo se salve. Pero no todos lo van a hacer, pero Dios va a esperar que todos oigan para que nadie diga en su presencia, cuando está en el trono blanco rindiendo la indagatoria al Señor, pero a mí nadie me habló de Cristo. Oiga, yo ni sabía que usted existía. Y por esa ignorancia Dios tenga que decir, entre,
porque Cristo murió por los pecados de ignorancia. Pero por eso el Señor se cura en salud. Todo el mundo va a escuchar de la obra expiatoria del Señor, para que nadie en su presencia diga, yo no escuché nada, nadie me habló, nadie me dijo. Claro, usted se acuerda ya en el parque cuando le hablaron y usted no quiso, ahí era, mi hijita. Usted no se acuerda tal cosa, ahí era. A mí el Señor me salió al encuentro el 26 de marzo del 78. Estaba yo en la universidad y vino alguien y me habló del Señor. Y ahí yo hice la oración de fe, porque en esa época se movía eso. Ahora muchos predicadores están diciendo, no es la oración de fe, no coman cuento. Y yo digo, Señor, gracias, porque usted tiene que traer la verdad en su palabra. Y claro, yo feliz y yo iba a ir, pero se me apareció un becerro y me salí. Pero el Señor volvió y me dio la oportunidad. Porque en medio de mi crisis, en medio de la situación, en medio de la problemática emocional que vivía, a mí el Señor me dijo, volvió y me tocó a las puertas. El mismo día, el 26 de marzo del 88, 10 años después, volvió y me dijo, venga, yo la necesito. Pero Él vino porque yo le dije, ¿sabe una cosa, Señor? Si usted me ayuda a encontrarme de mi soledad y me ayuda a salir de mi tristeza y me ayuda con esto, entonces yo voy a servirle a usted. Yo me entrego, yo le sirvo. ¿No se lo dijo Jacob? Si me dieras pan para comer y me dieras pan para comer y vestido para vestir y prospera la obra de mis manos, entonces yo voy a decir que usted es mi Dios y voy a hacer lo que usted dice y el bien no voy a apartar para ti. ¿Por qué? Porque en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la situación, es cuando el Señor quiere que usted vaya a la presencia de Él y le clame lo que usted está buscando. Porque ahí usted está sensible ante una necesidad. Y usted ahí en ese momento usted le puede decir, Señor, ayúdeme, mire, sí, yo estoy, pero también me comprometo a... No es que solamente tire para acá y yo sigo mi camino. No, yo tengo que también decirle, Señor, yo me comprometo con esto, Señor. Por eso aquí el Señor le está diciendo, se tardaba en bajar del monte. La gente, el pueblo, ¿qué hizo? Se fue alrededor de ¿quién? Del otro líder que sabían que había sido usado por el Señor para sacarlos de Israel. Y como el otro ni fu ni fa, porque a él no se le presentó al Señor, él estaba ahí. Él es simplemente, porque nosotros sabemos que unas plagas las hizo Moisés, otras plagas las hizo Aarón y otras plagas las hizo el Señor. Y plagas que eran contra el pueblo de Egipto, Dios no se le permitió a Moisés que las hiciera. ¿Sabe por qué? Porque Él le dijo, porque tú comiste de esa mano, porque tú fuiste formado, porque allá te guardaron, fuiste extranjero y como extranjero te cuidaron. Por eso yo no permito que usted haga ciertas plagas que vienen en contra de ellos. Fueron diferentes. Analice las plagas y verán. Porque el Señor nunca va a hacer que la mano que me dio a mí de comer, nunca va a hacer que esa mano o que yo me levante contra esa mano. Por eso el Señor lo habla, hermano. No se levante con la mano que le brinda a usted un apoyo, una ayuda, porque usted no sabe de qué manera Dios va a usar esa persona. Porque somos desagradecidos a veces con la mano que se extendió. ¿Sí o no? Entonces fíjense que aquí él se dice, se congregaron alrededor de Aarón. ¿Y qué le dijeron? El pueblo dándole órdenes al líder. Levántese, oigan, ayúdenos, mire, dice, haznos un Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendían la importancia que tiene el que usted tenga la fe en algo o en alguien. Ellos se movían a través de los dioses de Egipto. Ellos se movían a través de eso. Por eso terminaron haciendo el becerro, porque llegaron infectados, llegaron contaminados. Aprendieron sus costumbres, aprendieron sus cosas y por eso fácilmente pudieron devolverse, porque todavía estaban acá.
Eso es lo que dice, levante y haznos un Dios que vaya adelante de nosotros. No lo dice el Señor, yo iré delante de ustedes. Solo quiero que usted confíe, solo quiero que usted diga, venga, Señor, hagamos, ¿cómo lo hago? Yo voy haciendo, pero delante de nosotros está el Señor, luchando y batallando, porque Él es el victorioso, Él es el que conoce, Él es el fuerte, Él es el poderoso. Pero yo tengo una tarea, confiar en Él, hermano. Por eso el Señor dice, usted y yo tenemos que hacer, hermano. Vuelvo y le digo lo que yo le decía en la oración al Señor. Señor, nosotros le decimos, deme fortaleza, que el Señor le dé fortaleza. Yo soy la que tengo que levantarme. El Señor me va a dar, el Señor me va a apoyar, el Señor me va a sacar cuando yo me levante a hacer, no cuando yo me quede acostada. Porque eso es otro trato diferente. Pero aquí le está diciendo, levántese y hazme un Dios que vaya delante de nosotros. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, porque ¿sabe qué? Ya no vemos el líder. Ese líder no lo vemos, se fue, desapareció. Porque a veces el pueblo no sabe en los encuentros que tiene el líder, aquel que Dios lo llamó. Nadie sabe la forma y la manera como nosotros nos encontramos con el Señor como líder, como cabezas espirituales. La gente dice, ay, a mí cómo me gustaría saber lo que usted sabe. Claro, lea la Biblia, pase tiempo con el Señor. Olvídese que esto es como le enseñan a la gente. ¿Quiere hablar inglés? Duerma y póngaselo aquí. ¿Quién dijo eso? Y la gente come cuento por ósmosis. Ah, sí, como una niñita untándose. Yo decía, pero ¿eso qué tiene que ver? Porque nosotros somos así, hermano. Que fíjense que aquí Él está diciendo, es que en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Porque muchas veces nadie sabe, nosotros los líderes, cómo vamos a la presencia de Dios y en qué estamos, en qué procesos estamos con Dios para poder venir a traerle el mensaje, la palabra y la enseñanza. Y mientras tanto uno está en la presencia, mientras uno busca de Dios, mientras a veces el pueblo se reúne ¿a qué? A comer prójimo o a hablar mal del líder. Hablar mal del líder. Y entonces esa parte, cuando yo grabe lo de la semilla de cebada y todo eso, ustedes se van a quedar con la boca abierta de qué significa eso. Entonces fíjense aquí lo que está diciendo el Señor, dice, no sabemos qué le ha acontecido. A veces nosotros no sabemos qué le pasa a la gente. Ah, pero Dios le muestra a usted, sí, pero es que a veces la gente tiene que decirle a uno, ayúdeme en esto, porque la gente cree que uno es brujo. Es que parece una bruja, todo lo sabe. Pero la gente no sabe que es que uno pasa tiempo en la presencia de Dios. Que uno a veces no se acuesta sino a la 1, 2 de la mañana porque está orando o está leyendo o está instruyendo o está pensando o está hablando con alguien con respecto a una situación. Pero nosotros los líderes tenemos una tarea, hermano. Si no le digo a usted lo que nos contaba una hermana en Piedecuesta, cuando ella le dijo a un pastor, le dijo, ¿usted por qué hace todos esos eventos pidiéndole plata a la gente? Si usted sabe que esas cosas no son de Dios, dijo, ¿y usted cómo cree que yo tengo plata? Pues diciéndole mentiras al pueblo. Y yo tengo que inventar todo este montón de cosas y actividades y todo, ¿para qué? Para que la gente traiga plata, si no la gente no me trae plata, entonces yo cómo sostengo mi casa, cómo le doy la gasolina, cómo... Y yo decía, ay Dios mío. Y la gente, y ahí sí se mueve la gente. Cuando le cobran a usted está por respirar. Que le pase a usted como en España, si usted compra un apartamento y tiene 3 ventanas, tiene que pagar el derecho de las 3 ventanas. Porque así es en España. Tiene que pagar por el derecho del aire, tiene que pagar usted por algo, por todo eso usted tiene que pagar. Y fíjense que aquí el Señor nos está diciendo, nosotros no sabemos cuál es la tarea y la obra de el líder cuando está en la presencia de Dios.
Fíjense que estas, vamos en la tercera, ¿no? En la que estamos mirando ahí, vaya pensando, Señor, ¿tengo codicia? Señor, ¿a quién tengo por idolatría? ¿A quién, Señor? Analícese. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos y pidámosle al Señor. Y digámosle a aquel que creó los cielos y la tierra con la fuerza y poder de su palabra. Señor, aquí estamos, Dios. Muchas veces te hemos pedido fuerza, fortaleza, vigor, ayuda, pero nosotros no hacemos lo que nos corresponde, Señor. Poner por obra su palabra. Su palabra dice, hecho está, lo dice Apocalipsis. Pero a mí me corresponde hacer mi parte, porque Cristo ya hizo la de Él. El Señor envió a su Hijo en forma de hombre, con semejanza de hombre, con necesidad de comer, de dormir, de beber, porque eso lo dice la Escritura, Señor. Y todas sus necesidades fueron satisfechas, Señor. Señor, nosotros necesitamos creer en esa obra intercesora del Maestro, Señor. Queremos poner por obra su Escritura, porque a veces te decimos, danos, 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 pero nosotros no damos nada, Señor. Nosotros no damos el paso, Señor. Nosotros somos oidores, pero no somos hacedores, Señor. Y en el hacer se desarrolla la fe, la obediencia, la creencia, y obtenemos las respuestas que estamos buscando cuando hemos clamado en los oídos del Señor. Señor, una vez más te repito lo que te decía iniciando nuestra oración cuando hacían la alabanza. Cristo fue crucificado, a Cristo lo coronaron de espinas, lo traspasaron con una lanza, lo atravesaron con clavos sus manos y sus pies y lo levantaron como el peor de los ladrones. Ni siquiera dentro del templo, fuera del pueblo, como el peor de los malandros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque esa obra hace efecto en nosotros, Señor. Esa obra que tú hiciste tiene una validez cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, cuando nosotros ponemos por obra la Escritura. Pedimos, pedimos y pedimos, Señor, pero no obramos para poder obtener el beneficio, Señor. Señor, no en vano tú hiciste una obra expiatoria. No en vano fuiste enterrado, Señor. No en vano estás sentado a la diestra del Todopoderoso, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Hay muchos, Señor. Hay muchos, como dice la Escritura en Éxodo 32, que han perdido la fe, están dudando, tienen tantas cosas porque su respuesta está tardando, Señor. Porque esa petición, ese ruego, esa súplica está tardando, Señor. Y ese desánimo, esa situación me lleva a incredulidad, Señor. Me lleva a perder mi fe y mi dirección hacia ti, Señor. Y eso hace que nos toque esperar, porque el Señor no se mueve en medio de la incredulidad. Sin fe y sin paz es imposible agradarle al Eterno. Por eso dígale al Señor, perdón si he perdido la fe, porque mi bendición, mi sanidad, mi liberación, mi prosperidad está tardando, Señor. Porque un día Cristo se fue y está tardando
José subió y tardó, Señor, mientras tú lo instruías, mientras tú lo entregabas, mientras tú lo preparabas para poder enseñarle a ese pueblo a luchar, a batallar y a confiar en el Dios vivo, Señor. Muchos de nosotros, Señor, estamos viendo que hay tardanza en lo que queremos, Señor. Y hay incredulidad. No queremos seguir, Señor. Cuestionamos lo que tú estás haciendo. Por eso perdónanos, Señor. Perdona si en nosotros hay codicia. Perdona si en nosotros hay idolatría, Señor. Perdónanos, Señor. Porque así como inicia la Escritura, a todos tú le diste lo mismo, Señor. Le diste pan, le diste agua, todos estaban guardados y cuidados. A todos los cubría la nube, a todos los calentaba en la noche el fuego, Señor. Pero dependiendo de lo que hay en esta tierra, que es mi corazón, Señor, tal vez está endurecido, Señor. Y se ha endurecido porque la tardanza de mi petición, porque la tardanza me ha llevado a endurecer mi corazón, a apartarme y a separarme y a no confiar en el Dios vivo, Señor. A confiar en mis propias creencias, a buscar lo que a mí me parece, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos a nosotros, Señor. Y permítanos ser constantes. Permítanos a decirte, Señor, la palabra está ahí. Solo nos cuesta y nos toca ponerla por obra, ejecutarla para que su fe se desarrolle, para que vengan los tiempos de refrigerio que Dios quiere darnos en los momentos de lucha y de batalla. Gracias, Señor, porque tú nos vas a enseñar acerca de esas costumbres de las naciones, porque esas costumbres de las naciones me va a llevar a perder y a quedarme en el desierto, o a quedarme, Señor, de la primera resurrección que nosotros tendremos en el día postrero, Señor. Nosotros nos iremos como Cristo resucitó como primicia, Señor, y nosotros le seguiremos como dice la Escritura. Por eso ayúdanos a no menguar. Ayúdanos a que no interesa lo que yo no vea, lo que anhela mi corazón y no lo veo. No me interesa, Señor. Hay una palabra, hay una esperanza. Hay alguien que está allá arriba, sentado a la diestra del poderoso, esperando el momento oportuno para lo que tú te estás pidiendo y lo que estás queriendo. Dios se lo dé cuando menos nosotros lo esperamos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a congregarnos, a buscarte su palabra, Padre bendito, para poder obtener la sanidad, la liberación y ese dolor, ese afán, esa angustia, esa zozobra que tenemos, porque no hemos visto lo que nuestro corazón busca, Señor. Perdónanos, Señor. Y que nuestros ojos estén puestos solo en la palabra y en la obra del Eterno, Señor. Gracias, divino Salvador y poderoso Cristo. Gracias, Señor. Hoy ruego, Señor, por los hermanos que están en Medellín, Señor. Cuídalos, protégelos, sosténgalos, Señor. Que busquen todos los días de la fuente de agua viva, Señor. Igualmente con los hermanos en Bogotá, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Porque sabemos que los días son malos, porque estamos en la oscuridad de la noche, porque pronto vendrá la luz, Señor. Pronto amanecerá y veremos la gloria del Altísimo, Señor. Oro por los hermanos de Piedecuesta, Señor. Ayúdalos, bendígalos, guárdalos. Abre puertas y compuertas, Señor, para que la gloria de Dios caiga sobre ellos. Oramos
los hermanos aquí en Bucaramanga, Señor. Oramos por los hermanos que están aquí en la congregación, que se tomaron el trabajo de venir, Señor. De un día de trabajo, un día de sol, un día de labor, y terminaron en las mejores condiciones, descansando en la casa de Dios, escuchando el mensaje y la palabra, Señor. Bendiga a los hermanos que están en el otro lado de las redes, Señor. Guárdalos, cuídalos, anímalos, Señor. Ayúdalos, Dios, a que cumplan lo que dice su palabra, Señor. Gracias, Dios eterno. Bendígalos a todos, Padre bendito de los cielos. Bendiga mi vida, Señor. Bendiga mi familia, Señor. Bendiga a todos los que están a mi alrededor, Señor. Aún bendiga a aquellos que se levantan contra nosotros, Señor. Ayúdalos, Señor, porque no saben lo que hacen, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Bendiga a cada líder, Señor. Cada líder que con diligencia ora, busca, prepara, Señor. Anima, fortalece, delega y está ahí con amor y con temblor desarrollando su labor y su trabajo, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por la hermana Elvira que se encuentra allí en la finca, Señor, con su familia, Dios. Guárdalos, bendígalos, protégelos a todos, Señor. Gracias, divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.